Buenas noches. Hoy la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, negó que durante las conversaciones que sostuvo con las bancadas antes de solicitar el voto de confianza, pues alguien le hubiese pedido la renuncia del ministro de Energía y Minas, Eliodoro Mayorga. Esto fue lo que dijo. Durante las conversaciones que tuve con las bancadas, nunca me hicieron saber que ellos deseaban que hubieran ministros que dieran un paso al costado. ¿No le dijeron específicamente por el caso del señor Mayorga? No. Lo que a mí me señalaron en estas conversaciones era su preocupación sobre los destapes. Para ellos, destapes, en realidad, hasta ahora no se ha sabido nada que lesione los intereses del Estado, de los llamados Cornejo Leaks. Dijeron que ellos iban, a promover una investigación en ese sentido a través de la Comisión de Fiscalización, posición que nosotros respaldamos porque somos los más interesados en que la población tenga certeza que en el gobierno no se legisla, no se trabaja en función de minorías, sino de mayorías. Bueno, al respecto debo decir lo siguiente. Nosotros entrevistamos anoche al ministro de Energía y Minas, Eliodoro Mayorga, y punzamos lo más posible en función de las informaciones existentes respecto de los dos casos, respecto de los cuales se le acusa de haber sido víctima de lobbies o de haber favorecido intereses particulares. El caso Interoil y el caso de la empresa Carún como eventualmente participante en la redacción de un reglamento, el reglamento ambiental y de hidrocarburos. Y en los dos casos, a mí los argumentos de Mayorga me parecieron convincentes. Claramente en el caso de Carún me parecieron absolutamente convincentes y claros, y en el otro caso es poco más complejo, el caso de Interoil, y bueno, sí sería bueno, como la propia presidenta del Consejo de Ministros reconoce, que se haga pues una investigación en la Comisión de Fiscalización del Congreso sobre estos asuntos, para esclarecer totalmente la verdad. Pero sería bueno que si efectivamente es interpelado el ministro Mayorga, los congresistas pues estén en una disposición de escuchar los argumentos de Mayorga y de buscar la verdad, no de condenarlo a priori, digamos, ¿no? Eso es, una recomendación de ética elemental, de ética democrática elemental, y ojalá que así se haga y que esto pudiera hacerse en realidad después de los resultados de la comisión investigadora, de la investigación que pueda realizar la comisión de fiscalización, ¿no? Para tener elementos de juicio más claros respecto de este asunto. En otras palabras, ojalá que esto se maneje con racionalidad. Finalmente, pues, uno de los temas fundamentales en este momento para salir de la situación en la que nos encontramos desde el punto de vista de la desaceleración de la economía es reactivar los proyectos mineros y de hidrocarburos que están paralizados, en la mayor parte de los casos por la cantidad de trámites, muchos de ellos ambientales, también por cuestiones sociales, etcétera, ¿no? Y entonces, pues, recordemos que en el último trimestre, por primera vez en muchos años, la inversión privada ha caído en 3.9% en comparación al mismo trimestre del año pasado. La inversión privada ha venido creciendo siempre a tasas incluso altas, pero ya el primer trimestre ha sido menor que en el primer trimestre del año pasado. Efectivamente, ya ni siquiera crece, ha caído. Y esto es muy preocupante, hay que recuperar esa tasa de crecimiento, es absolutamente fundamental. Bueno, hoy día Keiko Fujimori estuvo en Juanjuy apoyando la candidatura de sus candidatos, los candidatos de Fuerza Popular. Escuchemos un fragmento de su discurso. ¿Se acuerdan del candidato que ofrecía el gas a 12 soles? Ofrecía un hospital por provincia, ¿cumplió? Ofreció ser él el presidente, pero ha gobernado la esposa
por lo visto Keiko Fujimori ha decidido emprender una campaña sistemática de promoción de los candidatos de Fuerza Popular en todo el país. Recordemos que en esta ocasión Fuerza Popular, es decir, el Fujimorismo, ha presentado más candidatos a los gobiernos regionales y a las provincias, a las alcaldías provinciales, y no sé si las distritales también, más candidatos que hace 4 años. A nivel regional, por ejemplo, está presentando listas en 16 de las 25 regiones, y en las otras está yendo en alianza con otros movimientos. La idea, al parecer, de Keiko Fujimori y de Fuerza Popular es, con esta promoción sistemática de la campaña, este apoyo a sus candidatos, es promover, es posicionar, como se dice en el marketing, la marca Fuerza Popular, que es una marca nueva finalmente, porque antes era Fuerza 2011, ¿no es cierto? De paso, pues, consolidar la presencia del Fujimorismo, de la organización de Fuerza Popular en el territorio, con miras a la campaña del año 2016, a las elecciones del año 2016, que comenzará pues más o menos a finales del 2015, o los últimos meses del 2015. Y al respecto tenemos la encuesta que sacó CPI el día de ayer con intención de voto. Veamos la intención de voto. Ahí tenemos la trayectoria. Keiko Fujimori está primera en agosto con 31.8, y eso es lo que ha tenido en junio y en marzo-abril, es una encuesta nacional. Pero Pablo Kuczynski en segundo lugar, pero ha bajado de 15.7 a 11.6. Lourdes Flores en tercer lugar, manteniendo un 7.2%, aunque Lourdes Flores hasta el momento por lo menos no va a ser candidata, y ha dicho que no va a ser candidata, de modo tal que si no es candidata es probable que una proporción mayor de sus votos vaya probablemente a Pedro Pablo Kuczynski. Alan García en cuarto lugar, y está bajando en intención de voto, cuando uno podría suponer que subiría, pero aparentemente todos los asuntos vinculados a los narcoindultos y todo lo demás lo estaría afectando. El que está subiendo en alguna medida es César Acuña de Alianza para el Progreso, está con 5.2, ha pegado un pequeño saltito, y Alejandro Toledo en sexto lugar con 4.7%, en fin, se mantiene alrededor del 4 o 5%. Nosotros vamos a ir a... hay una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, en Consejo de Ministros. A ver, pasemos. Buenas noches, Jaime. Efectivamente inició la sesión del Consejo de Ministros. En este momento se le está cediendo el uso de la palabra al canciller Gonzalo Gutiérrez por el tema de la movilización hoy en Tacna. Escuchemos. Una marcha en la ciudad de Tacna hacia la frontera entre el Perú y Chile. Esta marcha fue una marcha totalmente minoritaria. En opinión nuestra, es una marcha que buscaba intereses políticos que nada tienen que ver con la defensa de la patria ni la defensa del territorio. Esta marcha fue permitida, como corresponde a las normas del Perú. Sin embargo, fue una marcha que fue cautelada por la Policía Nacional del Perú a fin de evitar que las personas que la integraran pudieran verse perjudicadas al ingresar a una zona en la frontera que tiene minas, que son minas que vienen de un rezago, de una arriada, una especie de huaico que se produjo hace algunos años y que posiblemente todavía se encuentren en la zona del mal llamado Triángulo, en la zona de territorio peruano. Nosotros consideramos que este tipo de manifestaciones no son constructivas para llevar una adecuada y digamos una relación de concordia con los países vecinos. Nosotros lo hemos dicho muy enfáticamente y muy claramente. La posición peruana es que la línea de frontera se inicia de acuerdo al Tratado del 29, su protocolo complementario y las actas de la Comisión de Demarcadora de Límites del año 29 y 30 se inicia en el punto Concordia. Y sobre eso el Perú no tiene ninguna duda y es una certeza, es una realidad jurídica que existe. Si existiera en
de parte de nuestros vecinos chilenos, una interpretación diferente. Esa interpretación diferente tendrá que ser analizada de acuerdo a las normas que existen en el mismo Tratado de Lima de 1929. Yo quiero reiterar la voluntad del Gobierno del Perú de llevar la más armoniosa y pacífica relación con Chile. Tenemos un futuro de integración común, un futuro de desarrollo común, en el que tenemos una multiplicidad de áreas en las cuales podemos y debemos trabajar. Más aún, hemos avanzado sustantivamente en el establecimiento de la frontera marítima, y este es un ejercicio del cual podemos sentirnos orgullosos los dos países. Espero que las relaciones entre los dos países se conduzcan por ese mismo nivel de alta vinculación y alta integración, a fin de generar, como repito, una agenda constructiva a futuro. Gracias, señora Primera Ministra. Gracias, Canciller. Y a continuación, el señor Ministro de Economía nos hablará sobre el alcance de las normas aprobadas el día de hoy en Consejo de Ministros. Ministro de Economía. Muchas gracias, señora Premier. Muy buenas noches a todos. Tal como lo dijo la Presidenta del Consejo de Ministros, en primera instancia se ha aprobado el nuevo marco macroeconómico multianual revisado 2015-2017, que será publicado en los siguientes 2 días en el Diario Oficial de Peruano. Quisiera relevar las principales conclusiones de este nuevo marco que acompaña a la aprobación del proyecto de ley de presupuesto para el año fiscal 2015. En primera instancia, quisiera relevar que para el año 2014 se ha revisado a la baja el crecimiento del país a 4,2%. Esto responde a una menor inversión privada y una caída en las exportaciones, especialmente las exportaciones tradicionales. Para el segundo semestre estimamos un crecimiento de 5,2%. Y esto se explica por los siguientes factores. Uno es una recuperación en el entorno internacional, en particular de la economía de los Estados Unidos, que va a gatillar una recuperación en las exportaciones no tradicionales hacia ese país. Asimismo, una estabilización en el precio de las materias primas, y esto va a ayudar a la recuperación del sector minero. A esto se suma, de hecho, la entrada en operación de proyectos que habían sido postergados, el proyecto Toromocho y el proyecto Antamina, que sufrió problemas de producción en el presente año y que se van a disipar estos problemas en el segundo semestre del año. A estos dos temas externos, digamos exógenos a nosotros, esperamos que las políticas fiscales expansivas y la política monetaria expansiva llevada adelante por el Banco Central de Reserva sirvan para poder amortiguar y menguar la caída en la demanda interna, previendo un crecimiento, como mencioné, de 4,2% para el año 2014. Dicho esto, la proyección de crecimiento para el año 2015, y que es la base principal de que sustenta el presupuesto que vamos a presentar al Congreso de la República, es un crecimiento de 6% para el próximo año. En esto, los factores que subyacen esta proyección son la aceleración del crecimiento mundial, el inicio de la construcción de los importantes megaproyectos que el gobierno del presidente Humala ha concesionado en los últimos meses, la entrada en plena producción de varios proyectos mineros, entre otros factores. En adición a ello, quisiera enfatizar que nuestra deuda pública va a mantener una tendencia decreciente, reduciéndose del 19,6% del PBI en 2013 hacia un nivel cercano al 17% del PBI en el 2017, consistente con nuestras reglas fiscales, y esto significa un déficit fiscal promedio entre el 2015 y 2017 de 0,5 del PBI. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad para poder también dar detalles de la aprobación de
del anteproyecto de ley de presupuesto para el año fiscal 2015. Esta es una de las principales leyes que aprueba el Ejecutivo y que envía al Congreso de la República. El presupuesto institucional de apertura para el año 2015 está previsto en la suma de 130.621 millones de nuevos soles, lo que constituye un incremento de 12% con respecto al presupuesto de apertura del año 2014. La fuente principal de este presupuesto son recursos ordinarios por un monto que supera los 92.000 millones de nuevos soles. Este presupuesto, que se ha trabajado de manera conjunta entre todos los sectores del Ejecutivo y se han hecho las coordinaciones debidas con los gobiernos regionales y locales, así como las autoridades autónomas del país, tiene 6 ejes estratégicos que quisiera pasar a reseñar, y el detalle se dará cuando se presente el proyecto de ley al Congreso de la República en la presentación al Pleno, que está prevista en los siguientes días. En primer lugar, tal como lo ha dicho el presidente de la República en su discurso y lo ha ratificado la Premier Jara en su presentación al Congreso recientemente, la apuesta central de este presupuesto es el sector de educación. En este sector es que está la apuesta de un incremento que incluso rebasa lo que inicialmente se había previsto, un incremento de 4.200 millones de soles del año 2015 con respecto al año 2014, del incremento total de los casi 13.875 millones que se prevén para el 2015. En esto quisiera yo destacar las principales intervenciones, básicamente la continuación de la reforma magisterial, para lo cual se están asignando un monto de 1.350 millones de soles, que entre otros componentes incluye la reubicación de 50.000 plazas docentes, asimismo el plan de infraestructura educativa que ha sido anunciado por el ministro del sector, con un financiamiento cercano a los 3.000 millones de soles que van a financiar alrededor de 600 entidades educativas en todo el país. El segundo eje tiene que ver con continuar con la reforma del sector de la salud pública a fin de mejorar la calidad de los servicios y asegurar la cobertura universal de la salud pública en nuestro país. En este sentido, el presupuesto que está asignado a este sector crece en 2.647 millones de soles, con respecto al año anterior. Entre el sector de educación y salud, básicamente se está llevando el 50% del incremento del PIA del 2015 con respecto al Bueno, el ministro de Economía ha dado unas cifras interesantes, importantes, 4.2% creceríamos este año y 6% el próximo año. En el segundo semestre vamos a crecer 5.2%. En fin, y datos importantes acerca del presupuesto. Vamos a ir a una pausa y regresamos ahora con el embajador Eduardo Ponce para ver el asunto de la marcha al Triángulo Terrestre y sobre todo si es conveniente o no la candidatura de Diego García Sayán a la Secretaría General de la OEA, que ha sido motivo de discordia, digamos, en el Congreso. Luego vamos a estar con Luis Valdivieso, presidente de la Asociación de AFPs. Se está planteando la postergación del aporte de los independientes a las AFPs, y luego vamos a estar con Gonzalo de las Casas, asesor legal de la Federación Peruana de Fútbol, porque hoy día el Perú ha campeonado a nivel sub-15, pero en un campeonato, digamos, de menor importancia, pero ha campeonado. Pero lo que vamos a hablar con él es de la reforma del fútbol. Es una ocasión para plantear, bueno, cómo vamos a hacer para tener una estructura del fútbol que permita el surgimiento de buenos jugadores. Regresamos.